Dr. Fioli is ready. Thank you. El doctor Feoli le habla del servicio de epilepsia del grupo de Northeast Regional Epilepsy. El webinar de hoy se refiere a medicinas de marca versus medicinas genéricas. Este es un tema que preocupa mucho a la gente en general y sobre todo a la gente que tiene epilepsia. La forma en que este webinar está arreglado es que yo voy a hablar por más o menos media hora, 35 minutos, y después de eso, si hay alguna pregunta, al final de la presentación hay una dirección de correo electrónico a la cual usted puede inmediatamente mandar un email y yo se lo contesto verbalmente, o si no, se lo puedo contestar por email más tarde, quizás esta noche o mañana. Pero si quiere hacer preguntas inmediatamente, yo voy a quedarme en la línea más o menos por 10 minutos después del webinar para poder contestarle las preguntas. Las medicinas genéricas versus las medicinas de marca. Como dije anteriormente, mucha gente está preocupada por la efectividad de las medicinas genéricas. Mucha gente tiene miedo de moverse de medicinas de marca a medicinas genéricas y hay una batalla constante entre las medicinas genéricas y las medicinas de marca, entre las compañías farmacéuticas, porque una dice que es mejor que la otra dice que no hay ninguna diferencia, etcétera, etcétera. Lo que vamos a hacer hoy, vamos a tratar de explicar cuáles son las bases que hacen de que estas medicinas sean similares o diferentes y cuáles son los problemas que enfrentamos en la práctica diaria. Entonces, ¿qué es una medicina genérica? ¿Cómo es que una medicina genérica sale al mercado? Esta es la definición de medicina genérica. Las medicinas genéricas son una copia exacta de la medicina de marca. La misma dosis, el mismo uso y los mismos efectos colaterales. La misma vía de administración y los mismos riesgos que la medicina de marca. Uno se pregunta, ¿cómo es que una medicina primero es de marca y después una medicina pasa a ser genérica? Bueno, eso está basado en las leyes de patente, ¿no es cierto? Hay una vez que una medicina es creada nueva, una medicina que una compañía farmacéutica la crea completamente nueva, la compañía tiene la patente de esa medicina por 10 años. De ahí en más, otras compañías pueden fabricar la misma medicina y comenzarla a vender en las farmacias como medicina genérica. Una vez que la medicina genérica aparece para competir con la medicina de marca, comienzan los problemas de la gente que piensa de que la medicina genérica no es igual. Como le digo, hay mucha gente, por ejemplo, mucha gente que en su momento comenzó a tomar el Keppra, que es levetiracetam, cuando la medicina existía solamente como brand, como medicina de marca. Después la medicina se transformó en genérica, después de 10 años de que la compañía original tenía la patente. Entonces la gente que estaba en Keppra de marca decía, ahora mi compañía de seguro me quiere mover a medicina genérica y la pregunta es si eso es seguro o no. Entonces, el mito existe y no es realmente cierto de que las medicinas genéricas son inferiores o que las medicinas genéricas se fabrican en lugares de que no tienen control de calidad. Y es completamente lo opuesto. Las medicinas genéricas son exactamente iguales en términos de la forma de fabricación y la FDA, que es la compañía de Estados Unidos que controla la producción de medicinas para consumo humano, utiliza los mismos controles estándares para las medicinas de marca que para las medicinas genéricas. Es más, la FDA, que es, como le digo, una compañía que es una compañía del gobierno de Estados Unidos, una compañía gubernamental, estima que el 50% de las compañías que fabrican medicinas de marca también fabrican medicinas genéricas. Lo cual quiere decir es que las medicinas de marca y las medicinas genéricas, en el 50% del caso, se fabrican en la exacta misma fábrica, en la exacta misma compañía. O sea que, como le dije anteriormente, no hay ningún
ninguna base para que uno piense de que las medicinas genéricas son inferiores a las medicinas de marca en temas de producción, de esterilidad, de seguridad, etcétera, etcétera. Algunos ejemplos de medicinas de marca versus medicina genérica. ¿Okay? Todo el mundo va y se compra un Tylenol de CVS o un Tylenol de Walgreens y ni lo piensa dos veces. El Tylenol original, realmente no me acuerdo quién es la compañía farmacéutica que lo fabrica, pero la medicina que está dentro del Tylenol se llama acetaminofén. El genérico para Tylenol es acetaminofén. Y como le digo, todo el mundo va y se compra Tylenol de CVS o de Walgreens y no lo pensamos dos veces. Tylenol es the brand name y el genérico de Tylenol es acetaminofén. Y estas son otras medicinas en el cual el brand name es Valium y la medicina o el genérico es diazepam. Para Dilantin es phenytoin, para Topamax es topiramate, y muchísimas otras, ¿no es cierto? Que todo el mundo en epilepsia conoce. Keppra es el brand name y genérico es levetiracetam. De los más nuevos que conocemos, por ejemplo, Onfi es el brand name de un genérico y el genérico que está dentro es Clobazam, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hace un genérico? ¿Cómo hace la FDA para aprobar una medicina genérica? ¿Cómo es que ellos deciden de aprobar una medicina genérica? Porque, bueno, cuando una compañía farmacéutica va y le dice a la FDA, yo quiero comenzar a vender, digamos, Dilantin genérico, quiere comenzar a vender Dilantin genérico, la compañía farmacéutica, la FDA, tiene ciertas regulaciones para permitir que una compañía individual comience a vender una medicina para consumo humano. Entonces hay una serie de cosas que tienen diferentes nombres, como bioequivalencia estándar, como el 90% del confidence interval, y usualmente tienen un sistema muy simple, por ahí quizás demasiado simple, para analizar las medicinas que van a aprobar para uso medicinas genéricas para uso humano. Utilizan voluntarios a los cuales le dan la medicina y le sacan sangre y ven cómo se sienten, le sacan sangre para ver el nivel en sangre de esa medicina y no usan, por cada medicina que chequean, no usan muchos voluntarios, usan entre 20 y 30 voluntarios. Pero esto se usa para medicinas, para epilepsia, se usa para medicinas como Tylenol, para bajar la fiebre, se usa para medicina como antibióticos. Imagínense, cualquier antibiótico como amoxicilina se usa para medicinas para el corazón, para medicinas para la presión arterial. Esto no es una cosa específica de medicinas de epilepsia, esto es una cosa que la FDA utiliza para todas las medicinas para todas las medicinas genéricas del mercado. ¿Qué ocurre? Entonces hay problemas que la comunidad de epilepsia tiene con esto y respuestas que la FDA dio a estos ciertos que la comunidad de epilepsia. La comunidad de epilepsia tiene ciertos cuestionamientos, entre ellos diciendo de que los genéricos tienen diferentes características de disolución. Eso significa que la FDA solamente chequea la droga que existe dentro de la medicina, chequea las características de disolución de la medicina, como por ejemplo, cuánto de rápido se disuelve, cómo se disuelve, qué es lo que tiene adentro aparte de la medicina, etcétera, etcétera. La FDA en este sentido es muy clara y dice que eso no tiene que por qué afectar la performance de la medicina en las personas. Si eso está bien o está mal, como le digo, hay una respuesta oficial. La comunidad de los médicos de la epilepsia están un poco, como le digo, como con ciertos cuestionamientos acerca de la respuesta de la FDA, pero esa es la respuesta oficial de la FDA a esa pregunta en particular.
problema que los médicos que hacen epilepsia tienen es el siguiente. Ellos dicen, disculpen, los médicos, nuestro principal problema es que en niños o en ancianos, como le dije anteriormente, la FDA utiliza aproximadamente de 20 a 30 voluntarios adultos saludables para probar las medicinas que ellos están por aprobar o que van a aprobar o que están testeando para aprobar. No utilizan niños y no utilizan ancianos. Entonces, esos son los problemas que nosotros tenemos. Si no prueban con niños y con ancianos, ¿cómo saben que la medicina no va a tener ningún problema? La FDA dice lo siguiente: si la medicina funciona en los adultos, tiene que funcionar en otras edades. No es completamente correcto, pero, como le digo, es la respuesta oficial de la FDA. Otro de los problemas diario es que cuando las medicinas de marca se sustituyen por medicinas genéricas, uno tiende a observar más ataques epilépticos y más efectos colaterales. Esto está basado en... Realmente no hay datos científicos para... La FDA dice que puede ser posible. Reportes científicos individuales o en encuestas. Y la FDA dice que las anécdotas no tienen ningún valor, que una anécdota no tiene valor, esta anécdota no tiene valor. Lo que significa es que, lo que yo quiero decir con esto es que no importa cuántos casos individuales los médicos junten, la FDA no toma ninguna acción basado en anécdotas o mil anécdotas, millón de anécdotas. Lo único que realmente sirve son los estudios científicos. Y eso es realmente correcto. Eso tiene sentido. No puede basar ningún tipo de decisiones acerca de medicinas para uso humano en reportes individuales. Tiene que estar todo basado en datos científicos. Entonces, la FDA también usa para aprobar las medicinas, para permitir el uso de medicinas genéricas, ¿no es cierto? La medicina de marca, como usted lo ve aquí, se considera en el número 0, ¿ok? Y este sería el 100%, ¿ok? La FDA permite una variación de 20% para más y 20% para arriba. Tendría que decir 80, aquí tendría que decir 120. Tendría que decir 0 y 0. Tendría que decir 80 aquí y acá 120. Entonces la FDA utiliza una de marca como 0 y permite el uso de genéricos siempre y cuando la bioequivalencia 80% o 20%. Eso tiene ciertos problemas. Eso tiene problemas que los voy a explicar en un momento. Este cuadro tiene ciertos problemas que los voy a explicar en un momento. Más grande, nos vemos en la práctica diaria de epilepsia, es que los profesionales y los grupos de soporte, en general, no tienen confianza en las medicinas genéricas. Eso uno lo ve en general en la comunidad médica que hace epilepsia. Los médicos tenemos mucho temor de dar medicinas a los pacientes que están bien controlados. Y si el paciente bien controlado de medicinas de marca, tenemos mucho cuidado en cambiarlo a cualquier otra medicina porque, bueno, un ataque epiléptico pierde su independencia, deje de manejar, etcétera, etcétera. En general,
grupos de soporte no tenemos... Las agencias federales, las existen. Perfectamente problema. Entonces, ¿por qué es que los grupos de médicos y grupos de soporte están equivocados? Bueno, el problema más grande es que no es que estén equivocados, sino es que no hay evidencia científica desde el punto de vista de los médicos, desde el punto de vista de los grupos de soporte. Evidencia científica que diga que las medicinas genéricas son inferiores a las medicinas de marca. En este momento, evidencia científica en la literatura de que diga que las medicinas genéricas son inferiores. Como le dije anteriormente, es una sensación de que la comunidad médica tiene de que los genéricos no son equivalentes. Como le dije, no existe evidencia científica que avale este punto de vista. El problema de la bioequivalencia, el cuadro que le mostré anteriormente, ¿no es cierto? Este es un problema real. Este es un problema real que afecta a las medicinas de margen terapéutico estrecho. Medicinas en el mercado, ¿no es cierto? Hay medicinas de margen terapéutico estrecho que son medicinas que el margen entre que sean efectivas y que produzcan toxicidad o que fallen es muy pequeño, ¿no es cierto? La medicina es efectiva a 100, la medicina es efectiva a 100, digamos, 110 de esa medicina le produce efectos colaterales y 90 de esa medicina le produce que la medicina falle completamente. Medicinas de margen terapéutico estrecho, que usamos para epilepsia, las medicinas que se usan para el corazón, ciertos anticoagulantes, ciertas medicinas que se usan para cáncer. Por ejemplo, la mayoría de ellos no son de margen terapéutico estrecho. Entonces, el problema de la bioequivalencia ocurre en medicinas de margen terapéutico estrecho. Como dije anteriormente, las medicinas de margen estrecho son las medicinas que usamos para epilepsia todo el tiempo. Entonces, déjeme explicarle qué significa este del 80 a 120 de bioequivalencia. Entonces, la medicina que usa la FDA para decir que es el 100%, digamos, Depakote, brand name, 100%. Pero la FDA, como le expliqué anteriormente, permite una variación de 20% menos, 20% más, ¿no es cierto? Entonces, o 25% más, 20% menos. Entonces, ¿qué ocurre? Un paciente recibe brand Depakote en este momento y le estamos dando 1000 miligramos por día. Una dosis mediana de Depakote todos los días. Entonces el paciente lo cambian a genérico A, por ejemplo. ¿No es cierto? Y este genérico A tiene 125 de Depakote. Perfectamente permitido por ley. Entonces, la dosis ahora, que antes era de 1000, por los próximos meses, los 3 meses, el paciente toma 1500 miligramos de la misma medicina. Digamos que el paciente le va bien. 3 meses después, el paciente va a la farmacia y el farmacéutico le da genérico X ahora, con el 80% de la cantidad de Depakote. ¿Ok? Ahora, lo cual el 80% es perfectamente aceptado por la regla de bioequivalencia de las agencias federales. Entonces, ahora la dosis final de Depakote es 960 miligramos. Entonces, él empezó con 1000, después 1500 y ahora 960, o quizás menos de 960. Este cambio es considerado perfectamente seguro y ético por la ley, por las agencias federales. Un cambio así, un médico no lo haría jamás. Jamás un médico autorizaría un cambio de esta manera. Esta dosis me parece que no está correcto. El 80% de 1000 es más o menos 800 miligramos. Entonces imagínense, uno va de 1000 a 1500 o a 1250 y a 800 miligramos. Una variación muy importante, lo cual un médico no la consideraría nunca segura, pero basado en las reglas de bioequivalencia de la FDA es correcto.
como le digo, la dosis del brand sería 1000, la dosis de 20% menos sería 800 miligramos, no 960, y la dosis de 25% más sería 1250. Como le digo, esto en las medicinas de margen terapéutico estrecho es un problema serio, porque imagínense, uno va de 1000, por los próximos 3 meses va a 1250 y por los siguientes 3 meses va a 800 miligramos, lo cual por ley está perfectamente aceptado, pero un médico nunca autorizaría una modificación así. La FDA lo que dice es que si bien ese es el margen de bioequivalencia que ellos permiten, las variaciones que ellos ven en la mayoría de las medicinas que aprueban para el uso, de la mayoría de los genéricos que aprueban, no es más de 5% de variación de la media. O sea que en realidad, si bien permiten 20% para abajo y 20 o 25% para arriba, la variación del número 100, digamos, no es más de 5% para arriba, 5% para abajo. Lo cual que los cambios no serían tan drásticos. Lo único que yo le quise mostrar es el problema de la bioequivalencia, que algunos médicos los tienen un poco preocupados. Entonces, una serie más de problemas que los médicos por ahí encontramos o que estamos relativamente preocupados es que si uno los cambia de genérico a genérico, genérico a genérico, preparaciones múltiples exponen a los pacientes a diferentes colorantes, diferentes excipientes y aumentan la posibilidad de una reacción adversa. Entonces, como le dije anteriormente, la FDA, las agencias federales, realmente no aceptan estos problemas, porque ellos dicen que los efectos colaterales y problemas con genéricos son puramente anecdóticos. Y como le dije anteriormente, si una anécdota no tiene valor científico, 100 o 1.000.000 de anécdotas no tienen valor científico. Y lo mismo, las agencias federales dicen que las encuestas que se hacen de los pacientes o de los médicos para que respondan en base a las diferencias entre genéricos y medicinas de marca, no tienen ningún valor en absoluto, lo cual, como le dije anteriormente, es completamente correcto. Las anécdotas no tienen valor, las encuestas no tienen valor. Lo único que tiene valor cuando uno trata de decidir qué hacer con las medicinas genéricas son los estudios científicos. Entonces, ¿cómo uno resuelve el problema de las medicinas genéricas versus las medicinas de marca? Entonces, uno en la clínica de epilepsia, uno tiene que saber muy bien qué pacientes no se le puede sustituir la medicina. Uno tiene que saber que hay ciertos grupos de pacientes a los cuales nunca una sustitución es aceptable. Y esos son los pacientes que están libres de crisis, un paciente que hace 3 o 4 años que no tiene ninguna crisis, tomando una medicina X, por ejemplo, Depakote, y la medicina le va perfectamente bien, ese paciente no puede ser sustituido por ninguna razón. El médico y el paciente tienen que constantemente pelear con el seguro o escribir cartas para que esa medicina que está funcionando tan bien, independiente de la medicina que sea, no se sustituya. Lo otro es la historia de estado epiléptico. Los pacientes que tienen historia de haber tenido estado epiléptico en el pasado y haber estado internado en el hospital por muchos días por estado epiléptico o por haber tenido clúster de ataque de convulsiones y haber terminado en la terapia intensiva, ese paciente que ahora le está yendo bien y que tiene historia de haber estado en estado epiléptico, no se le puede cambiar la medicina. Ese es otro paciente a la cual nunca se puede cambiar la medicina, otro grupo de pacientes. Es importante educar a los pacientes y educar a los médicos y a los farmacéuticos que epilepsia no es lo mismo que una infección de garganta. Las medicinas que usamos para epilepsia no se pueden sustituir todos los meses. Hay que tener muchísimo cuidado con la sustitución. Lo otro
que los médicos de epilepsia estamos de acuerdo es que hay que hacer mucho lobby y presionar para la notificación obligatoria de la sustitución por genéricos. ¿Esto qué significa? Lo que significa es si usted está tomando Depakote, por ejemplo, de marca, y va a la farmacia, y por razones X su seguro no paga más esa medicina, y le van a dar una medicina genérica, el médico que le prescribió esa medicina tiene que saber que le van a sustituir la medicina. En el estado de New Jersey no es obligación de que al médico se lo informe, como en la mayoría de los estados en Estados Unidos. Hay algunos estados en los cuales el médico tiene que ser notificado por ley. La farmacia está obligada por ley a notificar al médico. Me parece que uno de ellos es New Hampshire. Como le dije anteriormente, si uno escribe una medicina, usted va a la farmacia a buscar la medicina y el farmacéutico le va a dar una sustitución de esa medicina, el farmacéutico en ciertos estados está obligado a llamar al médico. Eso es una cosa de que los médicos de epilepsia creemos que es importante y que ocurre en todo el país. Otra cosa que es importante es que la sustitución de genérico por genérico. La sustitución de genérico por brand name, quizás, si bien es un problema, quizás no es tan problemático como la sustitución de genérico por genérico. ¿Se acuerda el ejemplo que le di del Depakote? Del genérico A al genérico X hay una variación por lo menos de 400 miligramos. Imagínese usted va a la farmacia a buscar su Depakote, digamos que usted tome Depakote genérico. Va a buscar su Depakote y hoy, el mes de abril, recibe genérico A que tiene, digamos, 900 miligramos adentro de la pastilla, perfectamente aceptado por la FDA. Le dan 900 miligramos por 3 meses. El próximo mes, o los próximos 3 meses, con mes número 4, usted va a buscar su genérico, su medicina, y ahora su Depakote es genérico X, que tiene 1250 miligramos o 1300 miligramos adentro. Entonces su Depakote fue de 900, ahora a 1000 o de 800 a 1250. Digamos, 4 meses más tarde, va a buscar otra vez y ahora le dan genérico C, por ejemplo, que tiene 1000 miligramos adentro. Entonces, en la sustitución de genérico a genérico puede hacer que usted en un año le den 3 genéricos de diferentes marcas o de diferentes fábricas con diferente concentración de medicina adentro. Entonces, sustitución de genérico a genérico es más problemático aún que sustitución de marca a genérico. Como le dije anteriormente, hay ciertos estados donde los médicos son notificados una vez que se sustituye la medicina. Entonces, estamos llegando al final. Algunas conclusiones. ¿Existe razón para preocuparse por las leyes actuales acerca de los genéricos? Y la respuesta es yes, es sí. Es un problema. Las leyes actuales realmente no protegen lo suficiente al paciente acerca del uso de genéricos. Sobre todo, como le dije anteriormente, en las medicinas de margen terapéutico estrecho, como las medicinas para epilepsia. Que es lo cual la sociedad de epilepsia estadounidense está trabajando para que la FDA entienda de que no es lo mismo las medicinas para epilepsia que los antibióticos o medicinas para bajar la temperatura o ciertas medicinas para la presión arterial. Una variación de la presión arterial de 2 o 3 milímetros de mercurio no es lo mismo que un ataque epiléptico. Un ataque epiléptico hace que la persona pierda la libertad de manejar, pierda la libertad de ir a trabajar, etcétera, etcétera. Es un problema la sustitución de marca a un genérico. Esto, si bien por ahí puede pensar que uno está equivocado, la sustitución de una medicina de marca, medicina genérica, no es tan problemático. Eso, si ocurre una vez, digamos, si una persona cambia el seguro y el seguro de salud dice, no le vamos a pagar más por el de marca, lo queremos sustituir a un genérico, con cuidado, eso uno lo puede lograr en la práctica. Un paciente que está en medicina de marca
le sacamos sangre, digamos que está en Depacol, le sacamos sangre, le medimos la cantidad de medicina que tiene con el de marca, después lo cambiamos a genérico y con mucho cuidado le volvemos a sacar sangre y vemos si está más o menos igual y si está bien, lo continuamos en genérico. Si hay muchas variaciones, vemos lo que hacer. O sea que el problema de sustituir de marca a genérico una vez, si es necesario o absolutamente necesario, si hay problemas con el seguro que no lo pague, o problemas para comprar la medicina, etcétera, no es tan problemático. Ahora, este es el problema. Como dije anteriormente, genérico a genérico, esta sustitución sí es un problema. Porque usted piensa, oh, estoy en genérico, ningún problema. Por los próximos 3 años tomo el genérico. No, el problema es que los genéricos, en este país los fabrica, por ejemplo, Tegretol, carbamazepina genérico, lo fabrican como 7 u 8 compañías en este país. Entonces, ¿qué ocurre? Usted en un año se puede exponer, cada vez que va a buscar la medicina, cada mes, le pueden dar genéricos de diferentes fábricas. Usted no tiene forma de saber, a no ser que le pregunte al farmacéutico. Y a veces ni el farmacéutico sabe. Usted le dice al farmacéutico, por ejemplo, quiero que me dé Tegretol de una fábrica que se llama Mylan. Mylan es una fábrica que fabrica en este país genéricos, que es muy conocida. Usted le dice, quiero que me dé Tegretol de la fábrica Mylan, todos los meses. El farmacéutico le va a decir, el farmacéutico de Walgreens o de Walmart o de CVS le va a decir que no se lo puede garantizar, porque las farmacias compran en bulto y compran la medicina basado en el precio. Entonces, para el farmacéutico realmente tampoco sabe lo que va a recibir el mes siguiente. Entonces, sustituir de genérico a genérico, aunque usted no lo crea, es más problemático que sustituir de marca a genérico. Entonces, una forma de que usted tiene para protegerse usted mismo, cuando va a buscar la medicina, cuando le dan un genérico, usted mira la botella, y al fin, en la botella amarilla, al final, a la izquierda, le dice la fábrica que fabrica su medicina. Entonces, todos los meses, cuando va a buscar la medicina, le dice al farmacéutico, y usted mismo lee ahí abajo a ver si es la misma marca. Si no, le puede decir al farmacéutico que por favor le consiga de la misma fábrica, la misma medicina. A veces, una vez que usted lo hace 2 o 3 veces, el farmacéutico se va a dar cuenta de que usted realmente sabe de lo que habla, y el farmacéutico le va a decir, bueno, esta persona quiere todos los meses Tegretol de la fábrica Mylan. Por ahí el farmacéutico lo va a ayudar y le va a conseguir todos los meses la misma medicina. Eso es lo mejor que uno puede hacer. Y lo mismo, si usted abre la botella y la tableta no es de la misma forma y el mismo color que el mes anterior, y bueno, es porque es otro genérico. Como le digo, es muy importante de que usted mismo chequee la medicina y chequee el nombre de la fábrica de que fabrica su medicina y todos los meses tratar de buscar la misma. Esto, como le digo, es en genéricos. Los genéricos alguien los fabrica. Una fábrica los fabrica. La fábrica que los fabrica está escrito en la botella. Es muy raro que no esté escrito en la botella. Si no está escrito en la botella, se le pregunta al farmacéutico. El farmacéutico tiene que saber quién fabrica su medicina. Como le digo, después que lo haga 2, 3, 4 meses, el farmacéutico va a saber de que usted sabe de lo que habla y le va a empezar a tratar de hacer un esfuerzo para conseguirle que su medicina sea siempre de la misma marca. El problema de los genéricos en contra de las medicinas de marca, ¿está el problema exagerado por intereses financieros? Y la respuesta es sí. Hay muchos intereses financieros detrás de las medicinas de marca. Entonces, por ahí, uno cuando escucha de que las medicinas genéricas son malas, que no sirven, hay que tener mucho cuidado. Las medicinas genéricas, bien usadas, son tan buenas como las medicinas de marca. Lo único que tiene que saber las limitaciones de las medicinas genéricas y cómo usarlas. Pero uno tiene que tener cuidado porque hay intereses detrás de las medicinas, detrás de este conflicto de las medicinas de marca en contra de las medicinas genéricas. Entonces uno tiene que tener cuidado en no dejarse llevar por la presión de ciertas compañías farmacéuticas diciendo de que todas las medicinas genéricas son malas. Eso no es cierto. Las medicinas genéricas para epilepsia las usamos todo el tiempo. Si uno sabe cómo usarlas y sabe cómo usarlas con cuidado, no hay ningún problema.
Lo único que, como le dije anteriormente, cuando un paciente va en medicina genérica, el único que puede saber lo que toma mes tras mes es usted, el paciente. Usted tiene que saber exactamente lo que toma, mirar la botella, saber lo que toma, ir al farmacéutico, presionar al farmacéutico para que le dé siempre la misma marca de genérico, y si no, busque una farmacia más chiquita, quizás una farmacia que sea una farmacia de familia, que no sea una farmacia de cadena. Quizás tenga más suerte en conseguir un farmacéutico que se preocupe un poco más en comprarle todos los meses la medicina que usted necesita de la misma marca. Como le dije anteriormente, las medicinas genéricas las fabrica una compañía, las fabrica una fábrica que tiene un nombre. Esa fábrica que tiene un nombre, usted la puede saber, el farmacéutico la sabe, y usted puede saber cuál es. Y todos los meses usted puede pedir la misma medicina. Ok, este es el final de la presentación. Ahí está una dirección de correo electrónico. Usted puede inmediatamente ahora tomar esa dirección de correo electrónico y mandarme algunas preguntas. Yo se las puedo contestar al aire. Si las preguntas no llegan al aire inmediatamente y no se las puedo contestar ahora en el aire, se las voy a contestar en otro momento. Le respondo el correo electrónico. Me voy a quedar unos minutos en línea. Y si tiene alguna pregunta, si alguien tiene una pregunta, por favor, me las manda por email. Otra cosa que es importante, que me olvidé de decir, usted cuando ve a su médico de epilepsia o a su neurólogo que le está dando la medicina para epilepsia, usted tiene que ir y decirle a su médico todo el tiempo, ¿qué medicina me va a dar? Usted piensa que me está dando, si le está dando medicina de marca o medicina genérica, tiene que decir al médico que esté siempre que cada tanto le saque sangre para un nivel de sangre de la medicina genérica, quizás una vez por año, no es necesario, eso lo va a manejar su médico, pero usualmente yo hago, cuando los pacientes están estables en una medicina, les saco sangre una vez y lo mantengo a ese número como mi número de base, a ese nivel de sangre. Entonces, si en algún momento hay que cambiar la medicina, tengo un nivel de base para compararlo con la medicina nueva. Y entonces, si en algún momento el paciente me llama y me dice, mire, no tengo más seguro, mi seguro no paga más por la medicina de marca, tengo que sí o sí cambiar a medicina genérica, no hay ningún problema. Tenemos un sistema para cambiar a medicina genérica, para lo cual es importante, mientras el paciente está estable en una medicina, obviamente la medicina que sea, pero digamos que el paciente estable en medicina de marca, usualmente nosotros le sacamos sangre para tener un nivel de sangre de base para compararlo con la nueva medicina si es necesario cambiar las medicinas en el futuro.
Bueno, muchas gracias. Si existe alguna pregunta, como le dije anteriormente, me lo manda por correo electrónico a esa dirección y no voy a tener ningún problema en contestárselo. Muchas gracias, hasta luego.